Hola, saludos. En este momento trataré de tocar un tema que hoy en día está creando mucha controversia, no a nivel de países pequeños, sino a nivel de países desarrollados, aunque estos, por su naturaleza, tengan la capacidad de lidiar con el mismo, tomando en cuenta sus riquezas. Ahora bien, si trasladamos dicho problema a países pequeños como, como lo es la República Dominicana, nos daremos cuenta que tal capacidad económica es inexistente, precaria. Y esa precariedad es debido a la gran desorganización existente en dichos países. Me estoy refiriendo a la violencia en todas sus formas. La violencia en el núcleo familiar, la violencia callejera, la violencia a través de la indiferencia deliberada. La violencia de género. Eso incluye el actual fenómeno de asesinato existente contra la mujer. Pero es importante que cuando hablemos de violencia, toquemos de algún modo qué pudiera originar, qué pudiera hacer que nosotros los seres humanos en determinado momento respondiéramos con violencia ante una situación que no la merite, ante una situación resolvible, ante un conflicto que lo único que se necesite sea el poder pensar crítico para poder establecer una resolución que niegue en su totalidad la presencia de la violencia. En ese sentido, si nos enfocamos en la parte biológica, entonces tendríamos que ver cuáles son los órganos del cuerpo humano que sirven como catalizadores para que nosotros podamos o no podamos responder con violencia ante tal situación. Me voy a referir antes a lo que muchos de nosotros conocemos como radicales libres. Los radicales libres no son más que aquellos agentes que oxidan
la funcionalidad del cuerpo humano. Que lo único que lo contradice, que lo niega, que lo combate, son los antioxidantes. Los radicales libres nos oxidan de tal forma que si nosotros no tenemos un sistema inmunológico fuerte, podemos gravitar nuestra salud a través de una simple gripe. Pero si estamos apadrinados por los antioxidantes, es muy probable que esos radicales libres no ganen la batalla. Entonces, ¿dónde nosotros pudiéramos encontrar esos radicales libres? En nuestro cerebro, en nuestra mente, en nuestra forma de responder ante los problemas. Nosotros tenemos una glándula llamada amígdala. No me estoy refiriendo a las amígdalas de aquí. Estoy refiriendo a las amígdalas de la glándula del cerebro, la glándula que se conectan con el hipotálamo y el hipocampo. Las amígdalas no son más que una glándula que se encargan de alarmar tanto al hipotálamo como al mismo hipocampo. Cualquier situación que merite una reacción, diría yo, inesperada, las amígdalas la exacerban al punto de que nos pone a nosotros a actuar explosivamente. A eso yo le llamaría radicales libres. Entonces, las personas que se encuentran en un estado, diría yo, ocioso o un estado inerte, son proclives a ser víctimas de los radicales libres que salen de las amígdalas. ¿Por qué? Bueno, porque los radicales libres se nutren, los radicales libres que salen de las amígdalas para comprometernos a nosotros a que funcionemos de una forma alarmante, de una forma fuera de control, son amamantados, nutridos por el cortisol. Y el cortisol se acumula con el ocio, con la falta de movilidad. Por eso es que es recomendable que cuando una persona se encuentre en un estado de excitación, que por lo menos se ejercite, que haga ejercicio, que a través de ese ejercicio o a través de ese ejercitarse libera la cantidad de cortisol que pudieran ser utilizados por las amígdalas para que nosotros actuemos de una manera explosiva. Pero miren esto, si en determinado momento que las amígdalas le comuniquen tal o cual información al hipotálamo, como el hipotálamo lo que hace es que se encarga de bregar con la sensibilidad, con el hambre, con la sed, con la reacción, etcétera, etcétera, etcétera. Sin la intervención de algo o alguien que pueda crear una armonía en el hipotálamo con relación a lo que las amígdalas lo está alertando o alarmando, puede haber un acto violento. La persona que esté pasando por ese trance puede no llegar a conciliarse con sí mismo para poder desarrollar el equilibrio mental que le permita ver
o lidiar con una resolución que sea, o sea, que se aleje de los actos violentos. Entonces, en ese campo, valga la redundancia, entra el hipocampo a hacer su papel, que es quien se encarga de lidiar con, diría yo, con la memoria y con la orientación. El hipocampo orientaría al hipotálamo de que para que no utilice el alarmismo inyectado por las amígdalas, para que la persona, el individuo, pueda lidiar con ese descubrimiento de una manera saludable. ¿Por qué yo estoy diciendo esto? Bueno, yo estoy diciendo esto porque en la República Dominicana actualmente hay un problema muy grave de violencia que está germinando. Y esa violencia se está traduciendo del individuo aquel de la esquina que cometió un acto violento a un problema ya más general. La psiquis social de la sociedad dominicana está pasando por una crisis que no le permite lidiar con problemas de una forma saludable. Entonces ahí entran los factores de forma un poquitito más generalizada que a los que ya yo me he referido anteriormente, de una manera particular. Una sociedad con un volumen de personas ociosa, una sociedad con un volumen de personas que, aparte de estar bajo los efectos eufóricos de una sociedad que en constante movimiento utiliza un bombardeo sistemático de desinformación, alterándole el sistema nervioso a personas que no tienen la capacidad de poder utilizar el mecanismo que se tendría que utilizar para poder entender lo que se le está diciendo. Entonces, añadiéndole la penetración de los diferentes tipos de alcaloides y sustancias alucinógenas, que en vez de comprometer al hipocampo para que concilie con el hipotálamo, para que no se alarme y para que no exacerbe el alarmismo de las amígdalas, lo que hace es que se infecta con la introducción de antidepresivos, como es el caso de la cocaína, sustancias narcóticas, alucinógenas. Y lo que sucede es que en esa dinámica cerebral se crea lo que en la calle nosotros pudiéramos llamar un arroz con excremento hediondo. Y así funciona la persona. Y así funcionan los grupos. Y así la sociedad o el entorno ve la realidad, ve su realidad. Entonces, cuando usted traduce eso que yo le estoy diciendo a un lenguaje más llano, más claro y simple, y esa traducción usted la introduce en un hogar compuesto por personas
que estén, bajo los estragos de lo que yo les acabo de explicar. ¿Qué va o qué sucedería en el momento que llegue la disparidad de criterios, la contradicción? ¿Cómo esos individuos van a tratar o van a bregar o van a reaccionar ante una relación ante una confrontación entre ambos que le permitan establecer una resolución de esa contradicción sanamente? No van a poder. No van a poder. Máxime si dentro de ese seno familiar está la presencia del alcohol, de la droga, del hambre, de la sed, del hacinamiento. Entonces, ese fenómeno no se da única y exclusivamente en los hogares donde haya hacinamiento. También se da en clase alta, porque es un problema que ya ha abarcado la psiquis social del entorno. Entonces, una clase media, una clase alta, donde los padres que tienen hijos, al estar ocupados haciendo dinero, en vez de sentarse a hacer el papel de buenos padres, se limitan a hacer el papel de padres buenos. Le dan todo lo que sus hijos le pidan para salir de ellos, para seguir ocupado haciendo dinero. En ese sentido, ¿cuál sería la resultante? Dígame usted. Entonces, hoy en día vemos personas, hombres, que pasan por un periodo de papichulo, nombre que se le otorga a ese individuo por la misma contraparte que es la mujer. Porque esto que estoy diciendo no quiere dejar dicho de que la mujer también no se haya incluido en la subcultura de violencia existente. Sí, aunque la mayoría de los violentos sean hombres, también hay mujeres que son violentas. Porque es un problema impregnado en la psique social del entorno. Y hay niños violentos. Y hay ancianos violentos. Entonces, hasta que el gobierno no desarrolle una voluntad para lidiar con el problema de violencia existente en el suelo dominicano, en donde esa voluntad se traduzca en acciones, no en palabras, y que esas acciones sean basadas en utilizar recursos humanos, en utilizar recursos materiales, dinero, para bregar con el problema de violencia de una manera definitiva, objetiva, y tratarlo frontalmente, por todos los lados. Porque la violencia se manifiesta en diferentes formas, incluyendo el hecho de que quien vaya a resolver el problema, el gobierno que sea que vaya a resolver el problema, tiene que darse cuenta que el trabajo tiene que comenzar desde arriba. Que no haya impunidad, que no haya prevaricación, que se establezca un régimen de consecuencia que le dé valor a las leyes. Y que inculque responsabilidad individual. Que le haga saber al ciudadano que su derecho jurídico está protegido. Para que cuando el ciudadano se encuentre en un estado de volatilidad,
por lo menos en the back of the head, como dice en inglés, en su mente exista por lo menos una opción que le permita tener esperanza de que esa volatilidad pudiera ser resuelta por un sistema que está ahí para protegerlo, no para hundirlo a través de la indiferencia deliberada como forma de violencia. Entonces no vamos a venir a tratar el asunto de la cantidad de mujeres que están siendo asesinadas con paño tibio o tratando de introducir el tema con este tipo de morbo para nutrir cierto tipo de agenda, como dicen en el mundo mediático, de rating. No vamos a hacer eso, vamos a hablar del problema poniéndole nombre a las cosas, con responsabilidad, con buena voluntad, con deseo de resolverlo, sin cinismo, alejando todos aquellos pasos que se den de la politiquería barata. De hacerlo así y de tomar en cuenta que para hacerlo se necesitan recursos, tanto en dinero como en material humano. El problema de la delincuencia en la República Dominicana pudiera ser controlado. No voy a decir que la violencia va a terminar porque eso es algo innato de las personas, del ser humano. El ser humano es violento por naturaleza. Máxime el hombre que tiene una hormona llamada testosterona, muy amiga de las amígdalas. Entonces hay que trabajarle a eso. Gracias por escucharme, al que lo haya hecho.